Buenos días amigos, estamos aquí en Cambio de Rumbo, arrancando el mes de mayo y como hemos hablado en nuestras audiciones anteriores, asistimos a una coyuntura en nuestro país hoy donde la situación económica claramente ha cambiado con respecto a lo que fue la primera década de este siglo, donde el modelo al que apostó el gobierno del Frente Amplio comienza a hacer aguas. ¿Por qué? Porque la apuesta a la inversión extranjera directa y a la exportación de determinadas materias primas hoy sufre un revés importante debido a que la llegada de esta inversión extranjera disminuye fuertemente, no solo en nuestro país sino en toda la región, y también porque estos precios de las materias primas han disminuido. Esto ha llevado a la necesidad del capital en el Uruguay de realizar un ajuste sobre los trabajadores, es decir, en definitiva, como planteábamos, de aumentar la plusvalía general que la clase capitalista en el Uruguay le extrae al trabajo uruguayo. Esto lo ha hecho desindexando los salarios, es decir, ajustándolos, no atado al aumento de la inflación, y lo ha hecho también de manera indirecta, entendiendo siempre el gasto social como parte del salario social. Ha reducido el presupuesto público, ha bajado la inversión en servicios públicos, y lo que queremos plantear hoy, en esta semana que comenzó con el 1 de mayo, con el Día Internacional de los Trabajadores, es cómo para nosotros debe plantearse la clase trabajadora el enfrentamiento a este ajuste, cómo debe analizar y entender el ajuste que se realiza y cómo debe pararse el movimiento obrero uruguayo para enfrentar el ajuste que sobre los trabajadores se pretende realizar. Estamos acá también con nuestro compañero Fernando Techera para comentar juntos cómo ha sido, por un lado, el acto del 1 de mayo de la principal central del PIT-CNT, cuáles han sido las tendencias que se expresan en todo el movimiento obrero y no solo dentro de la central. Y para eso intercambiaremos un poco sobre cuál ha sido, primero, el mensaje oficial, ahí que Fernando tiene algunos apuntes para agregar. Bueno, buenos días. Trajimos algunos apuntes que hicimos de lo que fue, más que nada, el mensaje oficial que se transmitió en cadena nacional y que también, leyendo un poco los documentos que estaban presentados para lo que es el Congreso del PIT-CNT que se va a realizar a mediados de mayo, están también obviamente reflejados en el documento de la tendencia oficial, ¿no?, que existe dentro de la central, ¿no? Algunos apuntes que nos llamaron la atención. Evidentemente todo el mensaje está en manera transversal, centrado en lo que es el discurso sobre los derechos, ¿no?, algo que está bastante de moda. Un compañero una vez que sabía de cuestiones de derechos nos decía que hoy en día está esa moda, ¿no? Hacen una ley y le pone, bueno, uno tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro. Pero bueno, son cosas que en la realidad no se cumplen. Incluso en la Constitución está lo que es el derecho a cada ciudadano a acceder a una vivienda digna. Si uno va al Ministerio de Vivienda a reclamarlo, evidentemente no vamos a obtener esa necesidad básica, ¿no? Y que el tema de los derechos no es un tema de que se plasmen en una u otra ley para hacer un poco de lobby o de circo, ¿no?, sino que el tema del acceso real a los derechos que entendemos esenciales pasa por cambiar un sistema que tiene como base la existencia de estas necesidades no resueltas básicas, ¿no? Pero hay una conformidad con las reivindicaciones de que aparezcan ciertas leyes con ciertos derechos que después ni siquiera terminan siendo financiadas, ¿no? Otro ejemplo de esto es la ley sobre violencia de género, que tiene toda una parte interesante, ¿no?, sobre lo que es la contención y el resguardo de lo que son las mujeres en situación de violencia, ¿no? No sabemos que la situación de las mujeres trabajadoras muchas veces en una situación de violencia no tienen dónde ir, y bueno, la ley establece un montón de cosas que parecerían interesantes, ¿no?, una situación de contención a esas situaciones, pero que más allá del papel no hay un solo partida presupuestal para que se haga realidad, y así pasan con un montón de leyes que son muy lindas, pero al momento del reparto del presupuesto no se designa ningún tipo de recursos, ¿no? Otro elemento interesante, que es algo bastante repetido en lo que es la línea, digamos, oficialista dentro del movimiento obrero, es el concepto y el uso del término neoliberalismo en general, y en particular, un poco este dirigente Abdala planteaba el término de ajuste neoliberal, ¿no?, que es una conformación, una linda como conjugación de dos términos que es un poco interesante, como por lo menos discutir, ¿no?
porque está de moda, ¿no? Uno ve un poco las distintas jornadas que se hacen desde la central, bueno, jornadas en contra del neoliberalismo, la base neoliberal y conservadora en general. Y bueno, detrás de esto hay una capitulación del punto de vista ideológico y político a nuestro entender, ¿no? Para entender un poco, separando estos dos términos, haciendo un pequeño reconto histórico de lo que quiere decir el neoliberalismo, ¿no? Que uno a veces se usa casi como cliché hoy en día en las concepciones hegemónicas dentro del movimiento popular. El término neoliberalismo no se puede separar de dos autores fundamentales en lo que es la economía burguesa, ¿no? El primero es Hayek, un importante economista liberal, que fue uno de los precursores del nuevo impulso liberal a fines de los años 40, en una conferencia en París, una conferencia en Mont Pelerin, en Suiza, y que asistió incluso otro en una figura muy importante dentro de la economía burguesa liberal actual, que es Friedman, ¿no? Milton Friedman, docente de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago la deberíamos conocer con esto que impulsaron las distintas medidas o la línea monetarista, los Chicago Boys que tuvieron y fueron a los asesores y los que le elaboraron la línea económica de la dictadura de Pinochet, fueron los precursores de esta doctrina o pseudo doctrina más específicamente, para hablando un poco más seriamente, que hemos de llamar neoliberal, que no es más que tomar las líneas liberales de lo que es la economía clásica, ¿no? El FMI impulsó a fines de los años 50 un conjunto de medidas de ajuste. Esto se da un poco en la situación de la coyuntura de posguerra, ¿no? La crisis de rentabilidad a nivel mundial, y impulsan determinadas medidas de ajuste que nosotros las conocemos como medidas monetaristas, y termina tomando el modelo o el marco teórico del neoliberalismo para justificar este tipo de medidas. Es decir, el neoliberalismo nosotros lo entendemos como un conjunto de ideas propagandísticas y apologéticas, de medidas de ajuste que tienen por objetivo, ¿no?, paliar lo que es la crisis de rentabilidad que vive el capitalismo a nivel mundial. Crisis que además es de carácter orgánico, ¿no? Con el tema de ajuste, el otro término que planteaba Abdala, ¿no?, cuando hablaba de ajuste neoliberal, un poco Fede ya hablaba al principio. El tema de ajuste es una línea que busca paliar esta crisis, una línea, el ajuste lo que busca es solventar lo que es la crisis de ganancia, buscar una redistribución regresiva de lo que es la producción social, ¿no? O, dicho en términos un poco más exactos y marxistas, un aumento de la pluralidad absoluta, que un poco también lo plantea Fede. ¿A quién responde estas políticas? Bueno, estas políticas responden a ciertas intenciones de las clases dominantes, ¿no? No son unos economistas que tienen unas ideas, ¿no?, sino que es una necesidad que tiene la clase dominante para normalizar la economía o buscar cierto grado de normalidad y para recuperar lo que son los márgenes de ganancia. Dentro de la izquierda, o la supuesta izquierda, hay una visión, ¿no?, de lo que es el neoliberalismo muy distinta a estas ideas que planteamos, que están un poco vistas desde el punto de vista del análisis de la lucha de clases y las clases en general, ¿no? Para el supuesto Partido Comunista que representa Abdala, el neoliberalismo sería como algo malo, algo conservador, que ciertas ideas que se han ganado o han ganado lugar dentro de ciertas clases dominantes y que han impulsado políticas que han devenido en crisis. Bueno, el neoliberalismo, un poco como decíamos, no es gente que piensa mal y que promueve cosas malas, sino que el neoliberalismo es un conjunto de medidas que tienden a justificar el ajuste. Pero el ajuste existan o no cierta propaganda, y si uno ve a quién ha beneficiado este gobierno y las medidas que llevan adelante, es difícil no encuadrarlo dentro de una política de ajuste, y es difícil no encuadrarlo dentro de lo que es las políticas fondomonetaristas en general, ¿no? De la mano de esto, y bastante que tiene que ver, está el tema que también estuvo presente en el discurso oficial que emitió el PIT-CNT,
que es el tema de la rendición de cuentas, sin nombrar el tema de la deuda externa, ¿no? El tema de la deuda, ya comentamos de paso, fue un tema bastante discutido en el Encuentro Nacional de la Unidad Popular, ¿no? Y hay un acuerdo generalizado en reivindicar lo que ya dice el programa de la Unidad Popular, planteando la necesidad de una auditoría de la deuda externa para discutir su legitimidad, ¿no? Por eso hay que discutir dos cosas. Primero, la deuda externa en este país se genera para solventar para subvencionar a los monopolios que se vienen instalando en este país, ¿no? Es decir, el déficit fiscal que se genera en el país, es decir, las cuentas negativas que existen en el presupuesto nacional, lo viene a solventar con deuda externa y existe sobre la base de que el Estado renuncia a recaudar dentro de lo que son los capitales. Evidentemente esto al pueblo no le interesa, ¿no? Al pueblo realmente no tiene por qué hacerse cargo de una deuda que se genera el Estado sobre la base de que renuncia a recaudar sobre lo que más tienen. Y el tema de la deuda externa, el oficialismo te dice en el movimiento popular cuando discuten, ¿no? Bueno, el Estado ya el Uruguay ya no tiene deuda con el FMI, pero sí tiene determinada deuda que puede emitir y puede colocar sobre la base de llevar adelante las políticas que le dice el FMI que siga y que le dicen la calificadora de riesgo que siga. Y en definitiva no podemos hablar de lucha contra el ajuste y no podemos hablar en la lucha sobre la base por la independencia sin discutir el tema de la deuda, sin discutir el tema de la auditoría y moratoria de la deuda y sin discutir la ruptura con el FMI. En ese sentido, un poco nos parece que el tema del ajuste es una cosa que está al orden del día, pero no el ajuste neoliberal, sino el ajuste que ya existe en este país, neoliberal o no, y que un poco la tarea del movimiento obrero es cómo enfrentamos el mismo, ¿no? Continuando con lo que planteaba Fernando, queríamos aportar también, dado que el PIT-CNT tiene un congreso a finales de mayo, cuáles son las vertientes que se expresan y sobre todo qué plantea la corriente mayoritaria, la que hoy posee la mayoría de la conducción del PIT-CNT, que ha expresado en un documento de cara al Congreso firmado por 4 sindicatos, AEBU, la UMRA, FUESIS y el ZUNCA, cuáles son las prerrogativas que entienden debería tener la Central de Trabajadores de aquí en adelante. Y ya de entrada, así como lo hicieron en la cadena oficial del 1 de mayo, plantean como análisis de la realidad el enfrentamiento entre dos proyectos de país, el de la restauración conservadora, que implicaría retrocesos, y el del progresismo. Y se pone al PIT-CNT de un solo lado, teniendo que elegir en esto y resumiendo toda la contienda electoral, resumiendo la posición de los trabajadores solamente en la contienda electoral, planteando que de un lado, y lo voy a leer literal, está la utopía reaccionaria de las clases dominantes, y del otro lado, el proyecto de país de nuestra clase obrera organizada y su sistema de alianzas. Y aquí es donde nosotros nos permitimos cuestionar fuertemente esto a que llaman sistema de alianzas. ¿Por qué? Primero que nada, porque el PIT-CNT y su corriente mayoritaria, después cuando pasa a cuáles son las propuestas concretas, nos dicen, primero que nada, que lo que se trata es de profundizar por donde se viene y continuar hacia un país productivo con justicia social y profundización democrática. Acá hay que plantearse fuertemente a qué le están llamando, primero que nada, profundización democrática. Si a los decretos de esencialidad que ha decretado el gobierno, si al decreto antipiquete, si a la prohibición de ocupación de locales, a qué le están llamando país productivo, si a la instalación de una nueva planta de UPM con amplias exoneraciones fiscales, si al país de la soja y la celulosa, cuál es la justicia social que el PIT-CNT pretende profundizar con más de 800.000 trabajadores ganando menos de 20.000 pesos. Y además, después cuando se propone medidas concretas, quiere criticar la promoción de inversiones, pero dice hay que revisar la reglamentación actual de la ley para seleccionar mejor a quienes se exonera. Ya se ha perdido todo rumbo de contraposición real y sobre todo toda perspectiva de clase real. Pero además adolece fuertemente de un programa real de lucha. El documento que presenta esta corriente mayoritaria dentro del PIT-CNT al Congreso nos propone, primero, llegar al 6+1% del PBI para educación y para investigación, aunque hay que decir que en el 2015 dejó tirados a los estudiantes cuando pelearon por el presupuesto, no dijo prácticamente nada y aguantó hasta que no tuvo más remedio sobre la esencialidad. Nos propone, cuando habla de salud, algo
que ya no deja de tener ironía. Dice, la reforma en salud debe ser de segunda generación y hay que apuntar a una rebaja de órdenes y tickets. Ya dejaron de lado la necesidad de una salud igualitaria y equitativa, la defensa que los trabajadores siempre tuvieron de un sistema único y público de salud, ya no está entre las perspectivas de estos sectores, sino que se proponen leyes que mejoren el acceso bajando, ni siquiera eliminando el costo de órdenes y tickets para los trabajadores. Aparece el problema de la vivienda, lo primero que se evidencia es cómo ha dolido el fuerte trabajo de la Unidad Popular, poniendo sobre la mesa el fracaso en la política de vivienda, y proponen que hay que dar más dinero a las políticas actuales de vivienda. Pero sobre todo, de lo que principalmente adolece este documento es que no dice en ningún lado cómo hará esto. Se propone básicamente dialogar con sus compañeros en el gobierno. Aquí no se presenta de ninguna manera un plan de lucha, un plan de reivindicaciones, una táctica que diga que reivindicarán esto y si no tomarán tal o cual medida. Eso no aparece en ningún momento, sino que se basa en como ocurrió el pasado martes 1 de mayo. Un discurso y un contrapunto después del ministro de Trabajo que responde a los planteos concretos que se le realizan y que de ninguna manera se enmarca en un avance, sobre todo de la conciencia de la clase trabajadora sobre la realidad que se avecina. Pero por otro lado, existen dos documentos principales más que van a ir a este congreso del PIT-CNT, presentados uno por la Confederación de Empleados del Estado, COFE, y otro por un agrupamiento de 8 sindicatos que incluye a los funcionarios de la universidad, a los trabajadores de la educación privada, y a otro conglomerado de alianzas, entre los que podemos incluir también principalmente a los trabajadores de UTE, que por un lado evidencian que para muchos sectores de la dirigencia sindical ya no es posible sostener un debate que no cuestiona el gobierno. Y en ambos bloques se plantea un cuestionamiento a esto que se da en llamar el bloque social de los cambios. Lamentablemente, cuando uno lee los documentos se encuentra que prácticamente antes de criticar al gobierno del Frente Amplio, primero piden disculpas, se lavan un poco y después hacen la crítica, pero no podemos dejar de desconocer que la crítica existe, es clara y que sobre todo cuestiona esto de qué lado se posiciona el movimiento obrero con respecto al gobierno y levantan las banderas de la independencia de clase. Eso para nosotros es sumamente importante y justamente el principal cuestionamiento viene por el lado de el llamado bloque social de los cambios. Para esto, nosotros lo que queremos plantear es una visión distinta sobre cómo debe hacer la clase trabajadora para enfrentar efectivamente el ajuste, para dejar de plantear las cosas como un ajuste bueno y un ajuste malo, entonces la clase obrera tiene que elegir por el ajuste menos malo, sino que plantear claramente que la forma real es oponerse al ajuste como tal y por lo tanto significa oponerse a los intereses del capital en su conjunto. Para eso Fernando también seguramente quiere agregar con respecto a esto último. Bueno, sí, un tema más que complicado y necesario de discutir, ¿no? Evidentemente la unidad de la clase trabajadora en un solo sindicato es una necesidad desde el punto de vista estratégico, ¿no? Pero nos parece que plantearlo como una necesidad táctica desde principios, hoy en día, nos llevaría en los hechos a una subordinación a lo que son las políticas que vienen del gobierno, ¿no? En ese sentido, nos parece que las necesidades actuales nos obligan a promover una táctica amplia que tienda a cohesionar y unir a todos los que estén dispuestos a luchar contra el ajuste en las condiciones actuales, ¿no? Que la condición actual donde existe una gran hegemonía de la socialdemocracia, del revisionismo, del oportunismo político en el movimiento obrero y que es necesario, por lo menos sobre la base de las reivindicaciones inmediatas y sobre la base de la defensa de lo que es el gasto social, lo que es el salario social de los trabajadores, unir todo lo que sea, lo que pueda ser unido sobre la base de una perspectiva clara de la lucha en defensa de los trabajadores en contra del capital, ¿no? Y nosotros creemos que ahí nuestra fuerza política, el Compromiso Socialista, tiene que jugar una labor de impulsar, promover y respaldar esas iniciativas que se llevan adelante. Bueno, muy bien, gracias Fernando, gracias a toda la audiencia. Esto ha sido por hoy Cambio de Rumbo, nos vemos la próxima semana.